Bienvenidas chicas, Dios les bendiga muchísimo a las que están en vivo en nuestro último taller ya de fin de año, la crisis de la edad media, y a las que lo van a ver a través del canal de YouTube, porque esto esperamos ya que en unas horas de una vez subirlo, porque la idea es poder bendecir sus vidas. Vamos a tener al final preguntas y respuestas. Y voy a empezar a hablarles de por qué elegí el tema de la crisis de la media vida. Cuando hablamos de media vida, realmente comprendemos o entendemos que comprende entre la edad de los 35 años a los 60. Ahora bien, ustedes dirán, Lady, ok, aquí hay chicas que pasan, de hecho yo estoy cerca de los 35 ya, aunque tenga cara de niña, ¿verdad? Pero no tanto. Eh, yo siento que los tiempos están tan avanzados, así como nosotros decimos, es increíble cómo ha avanzado la tecnología, es increíble cómo las cosas que nosotras quizás a los 15 años teníamos en nuestra mente o nuestro interés no se compara en nada a los gustos y a la mentalidad de una niña de 15 años hoy. Entonces, por eso yo dije, el taller realmente lo voy a dar. ¿Por qué lo voy a dar? Porque cuando estamos en fin de años, como actualmente, ¿verdad? Ya a unos días de entrar al 2023, vienen muchas cosas en nuestras mentes. Queramos o no, el enemigo trata de siempre estar bombardeando nuestra mente y cuando estamos muy adentrados al tema del calendario de un año nuevo, es ese bendito pasar factura. Lo que hice en el año, lo que no hice, lo que logré, lo que yo soñaba, lo que yo pensaba, lo que me salió mal, las despedidas, los cambios de vida, todos los planes que quizás para mí fueron sorpresas y si fueron bonitos, gloria a Dios, pero qué mal de esas sorpresas que no fueron tan gratas, cosas que no estaban en mis planes, escaparon de mis manos, dolor y todo eso. Entonces, nosotros vivimos constantemente en crisis, pequeñas crisis, y el ser hijas de Dios no nos quita, ¿verdad? De que pasemos también por todas esas situaciones. Por eso aquí mi énfasis no va a ser solo en esa edad de los 35 en adelante, porque yo considero que cuando yo estudiaba el tema, hoy día estoy viendo niñas, incluso adolescentes, con características que antes eran para personas de la media edad, como se llama el taller. Y no es para menos, ustedes ven cómo ya niñas de 18 años están hundidas en depresión, con ataques de pánico, con ansiedad. Cuando uno mira hacia atrás y uno dice, pero todavía a los 18 años una niña está empezando a vivir. O sea, a los 18 años, 10 años atrás, todavía era como esa ilusión, no sé, de ponerme linda porque me gusta un compañero de la secundaria o la preparatoria, o los permisos, que si papá o mamá me van a dejar ir a tal fiesta de cumpleaños, que si la uña, que si el pelo. O sea, yo me traslado un poco a mi época, y no es que soy tan avanzada de edad, y todavía eso era lo que yo pensaba a los 18 años. Hoy día no, hoy día vemos cómo los psicólogos están recibiendo niñas de todas las edades. Entonces, por eso yo creo que este tema, independiente a la edad que ustedes tengan, yo he orado a Dios para que el Señor pueda ministrar sus vidas en cualquiera de las etapas que ustedes estén atravesando. ¿Cuál es la belleza de este taller? Que si ustedes no están en algunas de estas situaciones, igual tengan los recursos para cuando quieran venir las situaciones a sus vidas o para yo entender lo que le está pasando a los míos. Porque muchas veces desde la postura de o hija o amiga o hermana o esposa no entendemos ese supuesto cambio. Incluso usamos muy lanzadamente la palabra, qué bipolar está mi mamá. Y quizás no sabemos que lo que ella está atravesando es esto que hoy vamos a compartir. O sea, que es de estos talleres en donde me puede aplicar, quizás no, pero en algo me va a servir para yo también ayudar a los demás. La media vida entonces puede convertirse en la etapa más productiva o la destructiva. Cuando yo estoy en medio de crisis en mi vida, en donde yo empiezo a hacer factura de la presión social en América Latina, todos yo creo la que estamos aquí estamos en América Latina, ese bendito tema de la edad, ese bendito tema de a los 20 yo pensé estar en términos de carrera,
a los 25 pensé estar casada, a los 30 pensé tener mi primer hijo, y sutilmente nosotras mismas nos vamos poniendo todas esas expectativas. No siempre es presión social ni de iglesia. A veces nosotras mismas, por naturaleza, por el entorno donde vamos subiendo, nos vamos haciendo esas ideas. ¿Y por qué no? Nuestros propios sueños, porque yo misma era una que decía, no, yo a los 30 años voy a tener esto, 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 y tengo una lista de sueños que no está mal tenerlas. El punto es cuando yo me aferro tanto a esa lista que cuando no se cumple, yo entro en crisis. Y no solo una crisis momentánea, sino que la crisis ahora empieza a hacer de mí lo que me identifica, mi traje, mi día a día. Entonces, cuando yo estoy en medio de esas crisis, es lo que yo puedo caer a ideas irracionales, a relaciones irresponsables y a las compras compulsivas. Esos son los tres factores más comunes en donde nosotras como hija de Dios podemos caer, pero si le quitamos el filtro de Dios, ustedes van a entender que en la calle es distinto. Ahí es donde viene el tema de todo el desorden de la vida sexual, donde viene la droga, los vicios, donde viene un montón de situaciones por causa de todas las crisis que yo estoy haciendo porque sentí que el mundo se me vino encima y que el mundo no salió como yo lo había planeado. Ahora, ¿cuál es el tiempo productivo que yo puedo tener cuando decido en mi edad, ok, llegué a los 30 años, o por qué no a los 30, a los 20? Quizás tuve que parar la carrera por una condición X. Quizás tuve que ir a graduaciones a ver a mis amigas graduarse. A mí me faltan 2 años. No estoy en el trabajo de mis sueños. Todavía no tengo, no sé, el novio que quizás quería. Para otras será, mi mamá me pidió hace años y no me han salido los papeles o la residencia, pensaba estar fuera de mi país. O sea, pongan el nombre que ustedes quieran, incluso hasta ministerialmente hablando. Pero cuando yo puedo decir todo lo que acabo de decir, pero, un pero bonito, un pero positivo, pero mi tiempo los maneja el Señor. Mi vida, mi identidad y mi propósito va más allá de mis propias expectativas. Cuando yo puedo ser resiliente, cuando yo puedo ser flexible, cuando yo puedo derribar la fortaleza de la rigidez en mis pensamientos, entonces ahí es que yo empiezo a sacar provecho de las cosas que no salieron como yo quería, pero no me quedo en ese quería y no pude, sino que yo reenfoco mis prioridades, empiezo a ver otros sueños que quizás en el momento yo no estaba considerando, profundizar sobre el conocimiento de quién soy realmente, porque una de las cosas que las crisis nos enseña muchísimo, y yo creo que en pandemia algunas se identificarán con esto, algo de lo que la pandemia a mí particularmente siempre diré que doy gracias, es por cómo yo pude conocerme tanto. Porque veníamos con una vida tan acelerada, y a veces tú dices, ay, ¿quién no se conoce, Leide? No sé, mi color favorito es el blanco, es el azul, me gusta ver películas de Navidad, me gusta mucho el café, no te estoy hablando de eso, eso es algo simple, eso cualquier niño de 5 años te dice sus gustos, es el yo poder conocerme realmente hacia adentro, de yo quedarme sola y que mis propios ruidos no me ahoguen, en donde yo no sea mi propia enemiga, en donde ya yo haya hecho como esa paz, en donde ya no hay nada, en donde yo me estoy martirizando, culpando y siendo mi propia enemiga que se vive autosaboteando. Entonces, las crisis de cuando yo no he cumplido algo conforme a la edad que yo pensaba que debía tener eso, es una buena oportunidad de yo conocerme, pero no conocerme desde el humanismo que anda en estos tiempos, sino conocerme desde el conocimiento de la identidad de Dios en mi vida y pensar en cómo mejorar nuestra relación con Dios. Eso es lo mejor. Y hablando un poquito con el tema de mi relación con Dios, tengo un amigo que en una ocasión él decía que él era tan exitoso en la vida y él había alcanzado todo lo que se había propuesto, que él no veía a Dios como opción, que él entendía que las personas entraban al cristianismo cuando no habían alcanzado éxito en su vida.
Y fíjense que aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que hoy día están dentro de la iglesia y tienen ese pensamiento. Por eso, por ese pensamiento es que vemos líderes manipuladores. Por ese pensamiento es que vemos líderes de que cuando yo no tengo una parte, yo no voy a la iglesia. O sea, no sé si ustedes conocen a alguien, siempre van a conocer a alguien ustedes mismos, porque cuando hablan de alguien, todo el mundo, ay, la hermana fulana, ¿no? Quizá Dios te está hablando a ti mismo, que desde que te quitan del coro de adoración, ya yo no levanto las manos, yo llego tarde, me importa durar una semana y no ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo entendía que mi identidad era lo que yo hacía en la iglesia en nombre de Dios. Y eso habla de este pensamiento que tenía mi amigo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar eso? El poder entender de que llega un momento en nuestra vida a todo ser humano, en donde pasamos esa factura y no es que entonces es el consuelo, es que aterrizamos y vamos al origen realmente de lo que es importante y cuál es el verdadero diseño que nosotros tenemos. Y ese es ahí donde entonces nosotros podemos encontrar la plenitud. ¿Qué es la media vida? Es la etapa comprendida, ya yo les dije eso, entre los 35 y los 60 años de edad aproximadamente, lo repito para si alguien más se ha unido. Una crisis es cualquier evento inestable y crucial de que ocurre algún tipo de cambio. O sea, esto puede ser crisis económica, crisis de energía o una crisis personal. La palabra griega que se traduce crisis es crisis con K, que significa decisión o cribar. Esta crisis puede requerir que la persona haga cambios y transiciones en su vida. O sea, toda crisis nos va a llevar a nosotros tomar decisiones. La diferencia es qué tipo de decisión tú vas a tomar. Si lo vas a tomar desde la plataforma de la queja, del desánimo, del conformismo, o desde la oportunidad de yo realmente avanzar con lo que Dios me está permitiendo. Y es interesante esto. Casi todas las historias, las biografías, los testimonios, sea de personajes bíblicos, lo vemos en todos los apóstoles e hijos de Dios y todo lo que tenemos en la palabra de Dios. Lo vemos en historiadores, en personas de nuestros países, personas que participaron en la independencia, lo vemos en deportistas, lo vemos en historias de mises, en toda el área de la vida. Vemos que toda persona que hoy vemos como de admirar y que triunfaron, tienen historias detrás de crisis, en donde se vieron en momentos sin nada o de haberlo perdido todo, o todas las palabras de tú no vas a llegar, tú no puedes, o estuve en una depresión, o estuve en adicción, o estuve. Y esa crisis, justamente la mayoría da gracias porque esa crisis los llevó a donde está hoy. Entonces, eso es lo que yo quiero que hoy tú puedas decir. Si alguien está desde ya viviendo o entendiendo que está terminando este 2022 con todos los palitos encima, el yo decirte, ok, ahora, ¿qué tú vas a hacer con eso? O sea, como dicen un dicho por ahí muy común, cuando te tiran piedra en el camino, ¿qué vas a hacer con las piedras? ¿O construyes un castillo o la tomas y pierdes el tiempo y la sigues devolviendo? O sea, el que tiene realmente su meta enfocada, la crisis va a venir el desánimo, pero cuando llegue ese momento es donde va a salir realmente el Dios a quien nosotros servimos y tenemos. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay un estudio, de hecho yo creo que fue Darieli estuvo ahí, me parece que Stephanie también, en donde yo estaba predicando de la inconstancia en mi iglesia. Ese material está por ahí. Yo creo que va a ser uno de los talleres que voy a repetir y lo voy a hacer para el año que viene, porque es sumamente interesante el nosotros poder entender cómo a veces creemos que el doble ánimo lo tiene cualquiera menos nosotros. O creemos que el doble ánimo es algo tan sencillo como yo decir, no, yo quería lasearme el pelo, pero no, de repente no, mejor me echo agua y me lo dejo rizo. Hablamos de un doble ánimo que te hace incluso atrasar el propósito de Dios en tu vida. Esto no es como un gusto y ya pasajero, sino que es una situación en donde ponen incluso como peligro, no estoy hablando de salvación,
nada que ver, eso sabemos que obra y gracia de Dios, aleluya, sino que como yo siempre les he dicho con los temas de sanidad, es el punto de que tú no avances cosas que quizá estaba en el plan de Dios que tuvieras, pero que en esa inconstancia se produjo un retraso. Entonces, hay muchas inconstancias en nuestras vidas, hay mucho doble ánimo en donde lo caracteriza, donde nos enfocamos en reprender, ayunar, orar, reprender. Y hay momentos en donde sabemos que hasta Dios le tuvo que decir en su momento específico a Moisés, o sea, ¿qué te puse en las manos? Para usa lo que tienes. Y esa es una de las cosas que cuando llegan esas crisis tenemos realmente que saber tomar las decisiones. ¿Cuáles son las características emocionales de cuando estamos en medio de una crisis? Sentido de pérdida, porque sentimos eso, ¿verdad? Siento, bueno, yo me identifico con ese primer punto, es como sentir, perdí el año, otro año más y lo perdí. Debí, y sí, esos y sí, si yo hubiera, debía hacer, que no debía hacer, se constituye uno de nuestros enemigos más feroces en este tiempo. La autoconmiseración, luego que yo estoy con el y sí, no logré nada, entonces empiezo pobre de mí, es que yo nunca lo logro, siempre me pasa lo mismo y siempre me pasa. Y empezamos nosotras mismas a sabotearnos viéndonos como víctimas. La ira, la depresión, la ansiedad, el temor a envejecer, la duda de sí mismo, el agotamiento, la sensación de sentirme atrapada y la mentalidad de ahora o nunca, que es el sentido de urgencia, que yo creo que es una de las cosas que más ha arropado a nuestra generación en este tiempo, que es eso de lo quiero ya. O sea, eso como de me pongo a descargar una música y si no se carga estoy mal. Pongo a cargar una música en YouTube y si se traba o vienen los anuncios que la hermana Palma Reyes y no sé qué cosa y que los misioneros y me da una cosa y me desespero porque queremos todo rápido. O sea, queremos todo sumamente de el aquí. Y sabemos de que aún Dios, con todo su poder, autoridad, de poder hacer lo que quiera hacer en un segundo, vemos cómo Dios se place en tomar tiempo, en trabajar, en procesarnos y en hacer las cosas. Yo creo que la historia de la creación nos habla un poco de eso, de que Dios realmente hace las cosas conforme Él entiende, sin ninguna prisa. ¿O acaso ustedes no creen que Dios pudo realmente, en vez de 7 días, ordenar todo el cielo y la tierra en tan solo 1 o 2? Él pudo hacerlo. Por el poder de su palabra, Él puede hacerlo. De hecho, hasta el día de hoy, Él puede hacer entre esta semana cosas que en todo el año tú y yo hemos orado y no lo hemos visto. Él lo puede hacer, pero bendito secreto, poderoso secreto tiene Él en usar el tiempo y hacerlo a su manera. Otra de las características, el comportamiento de que me identifican de que estoy pasando una crisis con énfasis en la edad, es el fuerte deseo de cambiar. Ahí es donde vemos que el tema de trabajo, apariencia personal, matrimonio. Yo no sé ustedes en su país, pero aquí eso es una cosa increíble, la cantidad de personas de 30, 32, 35, 40 años, en donde ahora todo lo de ellos es o el hacerse una cirugía, el hacerse algo y tú dices, Dios mío, pero tal persona después de 15 años de matrimonio, luego de 20, claro, los que conocemos todo ese tema de guerra espiritual, el mundo espiritual, los principados que se mueven en ciudades, sabemos que hay algo más allá espiritual, pero fuera de eso, todo lo que sea en el tema de esto de la crisis de la media edad, lo vemos. Por eso ustedes ven ese tema de que tú ves hombres con deseo de estar con niñas, incluso ahora ha incrementado mucho el tema también de mujeres ya adultas con jovencitos. Y es este tema de ese deseo de cambiar, ese deseo de que ya me aburro, ya no puedo seguir mi vida en esto mismo y necesito algo nuevo. Y eso es una trampa peligrosa y una trampa de Satanás, porque estamos hablando de que se cae incluso a adulterio, a fornicación y a cosas totalmente pecaminosas con ese supuesto deseo de yo cambiar.
Y debemos entender algo, todo cambio que me lleve a romper principios de Dios realmente no es un cambio, es un atraso, es una muerte a mi vida espiritual. Entonces el problema no es cambiar, el problema es que mis cambios deben ser, como nos habla la palabra en uno de los capítulos de Efesios, de seguir creciendo hasta alcanzar la estatura de Cristo. Ese es el cambio que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer, pero todo cambio que involucre realmente algo que me lleve a pecar es un cambio que Dios no va a aprobar. Y eso habla que viene de una crisis y una crisis que involucra totalmente el pecado en nuestras vidas. El intento de escapar, sea en la televisión, en las drogas, viajes, dormir. Actualmente, esto me trae a memoria el tema de una situación de un padre, de una amiga mía, en donde pudimos identificar, bueno, él directamente cayó a un cuadro depresivo, pero una de las cosas que este hombre empezó a en su vida fue el tema de la televisión. O sea, a él le daban las 10 de la noche, luego las 11, luego las 12, luego la 1, luego las 2, luego las 3, hasta que terminó prácticamente de dejar de dormir, estar toda la vida enfocada en la televisión. Entonces, todas las hijas era cuestión de Dios mío, pero mira papi, solo televisión, televisión, trabajo y televisión, yo no sé qué le pasa y no sé qué cosa. Entonces, todas estas características es para que ya ustedes vayan pensando como, wow, pero es verdad. Pero mi abuelo ahora no se para solo de ver televisión, lo veo inactivo, lo veo como que no está productivo, no está jugando con los nietos, no está igual. O sea, todas estas informaciones nos ayudan muchísimo, no solo para mí, sino para que podamos estar atentos a nuestro alrededor, de ver cambios en nuestra familia que quizás lo normalizamos o simplemente decimos, ay, ya las cosas no son como antes, y en realidad es que la persona está pasando quizás una crisis y esa es la forma de estar ocultándolo. Vestirse juvenilmente, estamos con lo mismo, a veces hay personas que ustedes la ven y tú dices, Dios mío, pero o sea, tiene la ropa que debería estar usando la nieta. Y ya por cuestiones de respeto, ¿verdad? O sea, por algo las tiendas tienen hasta ropa de edades. Imagínense ustedes si hasta los príncipes, los reyes y todo eso no visten igual como quieren, cuánto más, o sea, y esto no tiene que ver con religión, o sea, esto no tiene que ver con una cuestión de, ay, qué anticuada, le dice, estamos hablando, este material que yo les estoy dando es un material que es más 80% psicológico que es realmente un material cristiano. Entonces, por si acaso creen que por ahí es que voy, no voy con nada de tema de doctrina, sino con el tema de que todo tiene su tiempo. No es lo mismo la ropita que le ponemos a una niña de 5 años, un vestido de ir a su fiesta escolar, a un vestido que usa quizás una mamá para entregar a la novia el día de su boda, acompañar a su hija al casamiento. Entonces, de eso es que hablamos. Cuando tú ves a veces, muchas veces, estas personas que no aceptan su edad y que quieren tratar de tener ese tema de la apariencia, una preocupación de su cuerpo físico en exceso, ya no por salud, sino por vanidad, esto me habla de personas que le está costando la transición de los cambios en su vida. Y no se justifica, pero las redes sociales han hecho mucho daño con esto. La presión de ver esas mamás perfectas, de entender que no, tal, mira, tal actriz que tiene 4 hijos, 5, pero mira los fitness que se ve, mucho, no. O sea, todo el mundo debe saber que en el momento de tú dar a luz, tu cuerpo jamás va a ser lo mismo. E incluso cambia tanto que aunque tú te hagas todas las cirugías que tú te quieras hacer externamente, internamente de por sí, ya tus órganos cambian. Ya tú cambias, ya hay algo distinto en tu cuerpo. Entonces, tiene mucho que ver con esto, en el comportamiento. Cuando vemos amigas con estas situaciones, seamos empáticas, pero también seamos bien directas en hacerles entender que pudieran estar queriendo retrasar una etapa en sus vidas y que no quieren seguir avanzando. Está el tema de la vulnerabilidad a la atracción sexual fuera del matrimonio, ya lo hablé básicamente en el primer punto, cambios de personalidad, desinterés por las cosas religiosas o falta de crecimiento espiritual. Eso también lo vemos en personas que tú dices, pero mi hermano, o sea, era hasta maestro, escuela bíblica, fue líder, fue misionero, estuvo en la iglesia de años, no, desde que ese hombre cumplió 40 años,
se fue quedando, ya no iba a la iglesia, todo se lo encontraba mal y empiezan esos cambios y muchas veces nosotros, ay, se dejó engañar del diablo. Y no estamos viendo que muchas veces hermano que era fiel, que era activo, bueno, tuvo un descuido quizás con el tema de la identidad en Dios, pero tal vez su vida laboral no fue lo que él quería, quizás está pasando crisis con sus hijos adolescentes, están pasando muchísimas cosas que a la larga se va quedando y es una crisis lo que esta persona está atravesando. Por eso yo soy tan pro el tema de las consejerías en la iglesia. Tener consejeros y psicólogos, terapeutas cristianos, no es un lujo, es una necesidad. Yo creo que todo pastor que tenga realmente como sabiduría y humildad en dejarse guiar, entendería que haría mejor su trabajo y que su iglesia crecería más y fuera más sana si junto a él no solamente tuviera un equipo eclesiástico de muchos pastores alrededor, sino personas que también puedan velar por esas circunstancias en donde no es ni diablo ni Dios, sino emociones, temas de emociones de la crisis por etapas no comprendidas. El retraimiento en las relaciones personales cercanas, punto de vista negativo de la vida, deseo de alcanzar las metas no cumplidas, el tema de educación, hijos, profesión, que insisto, no está mal. Por ejemplo, uno de las personas que, bueno, no es mi pastor actual, pero que yo le digo mi pastor, que fue en la etapa de cuando yo viví en San Pedro, la universidad donde yo estudiaba, hace como unos 2 años que él se graduó. Él había dejado su carrera a mitad, se había dedicado al ministerio pastoral toda su vida y él tenía un anhelo, pero él le había dicho a Dios de que iba a ser cuando Dios quisiera. De hecho, su carrera tiene un testimonio con el tema hasta de becas, pago y todo. Y él había dejado la carrera de Derecho como a los 3 años y ya lo que le faltaba era, no sé, 1 año y algo, 2 años. Y para no cansarles el cuento, él terminó la carrera y era un sueño que él tenía y la terminó sobre los 40 años. Y él sigue activo en su ministerio, no ejerce la carrera. Hay personas que dirán, pero, o sea, ¿qué sentido tiene haberla terminado si ni siquiera lo va a ejercer? O sea, él tenía ese sueño. Pero por cumplir ese sueño, no es que se frustró, no es que abandonó la iglesia, no es que abandonó lo de Dios. Él entendió que era el tiempo, que era la etapa y que Dios le estaba dando la aprobación. Entonces, no está mal en que tú digas, por ejemplo, bueno, estoy sola en casa, mis hijos ya están adultos, déjame, siempre quise aprender italiano. Si abrió un curso, déjame apuntarme para yo aprender. Eso no tiene nada de malo. El punto es cuando el tema educación, hijos y profesión se vuelve una obsesión tal en tu vida que tú destruyas lo que tengas que destruir de paso, como descuidar incluso tu misma familia o ministerio por caer en la comparación de un supuesto sueño frustrado que no lograste en su etapa y en su momento, pero ahora quieres hacerlo a toda costa. Entonces, sí me explico en las diferencias, porque no es que esté mal el punto 9, sino cuando lo hacemos realmente por una crisis o una intención distorsionada y no por la verdadera. Ahora, hay causas externas y raíces de estos problemas. Las transiciones son las principales transiciones de la vida a otra. Aquí viene el tema de los pensamientos de mortalidad. O sea, ya todos, cuando tenemos 10, 15 años, tú escuchas noticias quizás de, mira, hubo un accidente, se mató tal persona, esto ya, tú no le paras. Pero ¿qué pasa? Que ya cuando nosotros pasamos 25, 30 años, como por ejemplo en mi caso, que recientemente lo viví, ¿verdad? Ya empiezan las pérdidas. Entonces, cuando ya empiezan las pérdidas alrededor nuestro, que los abuelos, que papá, mamá, que un tío, que una familia cercana, ya el pensamiento de lo que es la muerte en nuestra vida se hace presente. Si antes yo trataba de esquivar el tema o no me importaba, por más que yo me quiera distraer, ya el tema empieza a tocar. Ya yo empiezo a pensar, ya empiezo a imaginarme y sí, ¿y qué será de mí? ¿Y si me muero? ¿Y si me accidento? ¿Y si me pasa tal cosa? ¿Y si quedo sola? ¿Y si? Y por ahí muchísimas situaciones.
reafirmación de metas y valores de la vida, buscar las metas no alcanzadas, descuidando la realización personal, cambios biológicos y psicológicos normales, lo que le decía, hay cambios en nuestro interior, las mujeres sobre todo, muchos cambios hormonales en donde tenemos que informarnos. Por eso yo soy tan pro lectura, yo siempre digo que la sanidad y que vivir plenos y en libertad van muy de la mano con leer. Porque mientras más estamos informadas, más vamos a entender lo que va pasando en nuestras vidas. Entonces, si tú quieres, hay hasta páginas en YouTube, en Instagram, en donde te hablan de temas hormonales y de temas de medicina, de salud, que es muy importante nosotros conocerlo. Ya hay cosas que yo puedo identificar en mi cuerpo teniendo 33 años que yo a los 18 ni le paraba, me daba lo mismo, me importaba. ¿Y por qué? Porque ya es una transición, no es ya lo mismo. Está el tema del deseo sexual, puede ser de disminución, hombre, o incrementar mujeres, todo eso. Eso ya es un tema mucho más con el tema quizás de los matrimonios. Insuficientes recursos económicos, enfermedad traumática o muerte de los padres, familiares o amigos cercanos, la pérdida de identidad, esto es cuando se pone en una persona, trabajo o posición. Hay personas que a los 40, 42 años ya hay empresas que quizá lo despiden o encuentran un motivo para no darles trabajo y hay personas que desde ahí caen a una crisis y no se levantan más porque entiendo, o sea, ya yo con 40 años en ningún país de América Latina, o sea, me va a costar, ¿quién me va a querer emplear? Por ley de vida, a partir de los 50 años ya yo empiezo con achaques. Ya quién me va a dar un seguro médico, ya que entonces cuando esas crisis vienen y estamos así como que yo no pensaba ni me imaginaba a la edad tener esto, es una de las causas externas que me pueden llegar, no solo a una crisis, sino rumbo a una depresión si yo no la detengo a tiempo. Hijos en edad difícil o dejando el hogar, menos oportunidades de trabajo, los énfasis de la sociedad en la juventud. Como todo en la vida, la verdad de Dios es la salida. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ahora, dentro de las raíces de ese problema y de las causas que tenemos, hay una creencia falsa, que yo creo que es como que el resumen total de todo este tema. Y es, estoy atrapado en una vida insatisfactoria, merezco la oportunidad de cambiar antes de que sea demasiado tarde para descubrir mi propia identidad y encontrar la felicidad personal. Ahí entonces donde cuando ese pensamiento se pone en nuestras vidas es que se va a manifestar todo lo antes mencionado con el tema de los comportamientos y tanto emocional como el comportamiento en sí. O sea, la sensación de las emociones como el comportamiento. Cuando yo pienso, espérate, tengo que empezar a hacer todo lo que no hice antes. ¿Cuál es la creencia correcta de yo atravesar la crisis? Mi identidad se encuentra en el Señor Jesucristo. Yo no voy a exigir egoístamente la realización de mis sueños ni de mis deseos porque yo sé que la verdadera realización proviene de encontrar el propósito de Dios para mi situación presente y entregar mi futuro en sus manos. Y aquí cabe un poco el concepto que yo les decía, que decía esa persona al principio, sobre el tema de que suena un conformismo y que el cristianismo o Jesús era como ese aliciente para aquellos que no han alcanzado nada en la vida y no es así. Es que tú puedes alcanzar todo lo que tú tengas en la vida y en algún momento esa crisis va a venir porque va a venir. Aunque no la manifiestes igual, aunque nosotros no nos enteramos, de hecho es muy peligroso que nadie se dé cuenta porque de ahí es que nosotros empezamos a ver entonces los inesperados suicidios. De ahí es donde tú dices, mire esta persona, tantos premios, todo lo que logró en la vida, la familia tan linda que tiene, wow, no pensó en sus hijos, no pensó en su esposa. Y eso somos nosotros buscando esa lógica, esa razón humana. Pero ahí es donde podemos entender es que el todo de Dios es el hombre. El último suicidio que más impactó, creo, la vida de América Latina fue el tema de la ex Miss
Estados Unidos. La chica hermosa, súper exitosa, y así mismo encontré un tweet que decía, lo tenías todo, le había puesto una amiga, otra Miss, lo tenías todo en la vida y a tus 30 años había alcanzado todo lo que quisiste. Y yo recuerdo que yo tomé el tweet y lo puse así como el pensamiento de lo tenías todo y puse entre paréntesis, realmente lo tenía todo a nuestros ojos, pero no tenía nada, estaba vacía. Si hubiese tenido el todo, no llega al detalle que llegó. Y suena todo lo que me puedan decir y todo, habría que entrar a temas teológicos, apologéticos y lady, pero entonces, ¿por qué se suicidan pastores? Bueno, este no es el tema de la clase, pero por la parte sabemos de que si no hay un desorden químico, todo término de suicidio, eso no es obra de Satanás y no lo podemos encasillar a simplemente salud mental. O sea, todo el que lee la palabra sabe que al momento de tú atentar contra tu vida hay una atadura. Reitero, si no hay desorden químico, porque cuando ya hay un desorden que la persona no controla y no tiene las neuronas en sí, no tiene la capacidad cerebral, es una cosa. Pero cuando no se comprueba una situación química, cuando yo llego al pensamiento de atentar contra mi vida, obviamente yo estoy poseída por cualquier cosa menos por el Espíritu Santo. Entonces, es que la falta de Dios en nuestras vidas, de esa plenitud, de quitar las expectativas, de quitar, o sea, la vida realmente no es fácil. Y Jesús lo dijo, que las aflicciones llegarían. El punto es cuando nos empecinamos tanto en mi sueño, mi deseo, mi edad, lo que yo pensaba, lo que yo creía, lo que yo. Y si ustedes ven, ese es nuestro enemigo, el tema del yo. Siempre nuestros propios enemigos, el tema del yo. Por eso es que la única manera de yo encontrar la salida a que cumpla o no mi sueño, yo pueda reír, yo pueda ser feliz y yo pueda tener paz, es el poder menguar y dejar que Él crezca. Y ahí es donde entonces van a tener sentido la verdad de Dios en mi vida. Jeremías 29:11, un texto que casi a todas nos encanta, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de nosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí hay una parte súper interesante, la voy a leer rapidita, no la quise escribir porque era bien larga, pero le hice foto en el celular, después ustedes tendrán la tarea de estudiar Segunda de Samuel 11, del 1 al 26, ahí hablamos de David. Y aquí empieza ya el tema de encontrar la solución. Como todo en los talleres, ¿verdad? Podemos identificar, vamos a la problemática, pero la parte más importante es qué hago yo ahora. Ya identifiqué, ya sé todo lo que me está pasando, ¿cómo salgo de aquí? Y cuando hablas de David, yo encontré un estudio bien bonito que me encantó y es donde habla sobre la caída de David. Se lo voy a leer bien rápido. Para anotarlo, que me va a hacer si ahí escribiendo, vas a tener que ir a la grabación, Ceci, y darle pausa porque lo voy a hacer súper rápido. David, en el versículo 1 vemos que David evadió su responsabilidad y evitó hacer su trabajo. En el 2 estuvo inquieto y descontento. Luego, entre el 2 y el 3, David cae en la tentación y no se aparta de ella. En el verso 4, David actuó por codicia, no por lealtad. Luego del 8 al 13, David trata de encubrir y no de confesar su pecado. Del 14 al 15, David decidió complacer su deseo. En el 24, el engaño de David provoca muerte. Del 25 al 26, las decisiones de David y el rumbo que tomó desagradaron a Dios. Si ustedes se fijan, todo comenzó con lo primerito de evadir responsabilidad y no estar donde debía estar haciendo su trabajo. Entonces yo creo que desde que nosotros como seres humanos quitamos a Dios del centro y nos quitamos del centro de la voluntad de Dios donde debemos de estar, ahí es que comienza todo la perdición en nuestras vidas. Aún estemos dentro de la iglesia, porque el tema no es estar en la iglesia, el tema es estar en el centro de la voluntad de Dios para mi vida, que eso es más allá que calentar silla en una iglesia.
Eso es más allá que estar aquí conectada, que levantar las manos al cielo. Es que Dios está demandando en mi vida. Ahora, ¿cuál es la restauración de David? Que la vemos en 2 de Samuel, ahí mismo, 12, del 1 al 23. En el versículo 13, David se arrepiente de su pecado. En el 16, David llora su pérdida. Y del 22 al 23, David acepta las consecuencias de su pecado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Tomando esa historia de David que tanto lo mencionamos. Es que todo lo que él vivió y todo lo que él pasó, todas las crisis provocadas, las crisis consecuencias de las decisiones que tomó, siempre pudo salir a flote porque al final tomó la decisión correcta, que es lo que yo quiero que se nos quede bien grabado hoy. La crisis va a venir, la tentación va a venir. De hecho, quizás puedas caer en ella y puedas enfrentarte a muchas situaciones. Las consecuencias, aún nos arrepintamos, puede ser que van a quedar. Tristemente, pueden quedar por mucho, porque en la casa de David estuvo. Lo que es el pecado y la muerte no se apartó jamás. Y ustedes han leído la historia y lo verán. O sea, fue algo tan terrible la consecuencia de David. Por eso tenemos que tener cuidado qué decisiones tomamos cuando estamos en medio de una crisis. Porque aún nos arrepintamos, reordenemos nuestros pasos. Tristemente, nuestra familia puede ser afectada por siempre por la decisión no tomada a tiempo. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Cómo puedo? Mire que aquí no puedo. A ver cómo muevo esto. ¿Cómo puede un esposo ayudar a su esposa a pasar por la crisis de la media edad? Aquí el material hacía énfasis en esto. Pero yo lo voy a aplicar a que puede ser para ambos. O sea, no es que se enfoca solamente en el esposo o la esposa, sino yo como hermana, como hermano, o sea, a cada uno nos toca. Y como la grabación va a quedar y va a haber personas que lo van a ver después, igual le va a servir para cualquier varón. Pero como no creo que hay varones conectados ahora mismo en vivo, entonces me voy a ir una lectura súper rápida. Cuando una mujer alrededor está pasando por una situación de crisis, la actitud del hombre es ser un líder fuerte, pero gentil que obedezca a Dios. Tratar de entender lo que ella siente. En estos días yo estuve en una consejería por una persona, bueno, no voy a decir el ejemplo exacto porque me parece que el material puede llegar a ellos, pero sí voy a tratar de dar el ejemplo para que ustedes puedan ver. Una de las frases común que la esposa me decía es que él no me entiende. Y no desde la postura que las mujeres a veces decimos, no me entiende ya. O sea, ella lo decía de verdad, llorando con dolor. Es que él no puede entender el significado que esto tenía para mí. O sea, como mujer, como hija de Dios, como el todo, si tan solo se pusiera en mi lugar un segundo. Entonces, a veces eso es lo mismo que nosotros pedimos. O sea, a veces ni siquiera necesitamos esa larga consejería y bla, bla, bla. A veces simplemente es empatía, el decir, para ti esto era importante. Y luego me toca una consejería con una chica en donde está pasando una crisis y son crisis difíciles porque la chica me hablaba del tema de tener un hijo. Estamos hablando de una chica de 15 años de matrimonio y en donde ya estaba a punto de ser operada para ser extirpado, o sea, todo su aparato reproductor por una problemática que tenía. Y la frustración, imagínense, ¿verdad? O sea, nos ponemos un poco en su lugar en donde clínicamente hablando tú dices, ya no hay forma de que ese anhelo que tú tienes, tú lo vayas a cumplir en tu vida. Entonces, en ese momento, lo más difícil de todas las consejerías que yo he dado en mi vida ha sido esa con esa chica. Porque por más que yo trataba como de poder entender, de ponerme en su lugar, yo sabía que no iba a poder estar al tope de lo que ella estaba sintiendo. En primer lugar, porque casi todas las que me conocen saben que yo trato de ser respetuosa con el dolor de cada quien.
O sea, es tu dolor y está válido y entendible porque es lo que a ti te está doliendo. Entonces, mi postura es poder tratar de entenderte, acompañarte y aunque no te acompañes, respetar de que por algo eso te duele tanto. Con esa chica, a mí realmente me costaba porque teníamos algunas diferencias con el tema, pero se estaba convirtiendo en una idolatría. O sea, ya ella había puesto el sentido de todo su ser en ser mamá. Y ahí es peligroso, porque ya estamos viendo cómo la crisis deja de ser, ¿verdad? Una crisis válida de razón, de que se está teniendo que desprender de una idea, de un sueño, y se está convirtiendo en una depresión porque ya mi sentido de vida era ser mamá. O sea, ahí yo desplazo mi propósito como hija de Dios y uno como consejero se ve entonces en esa, tú sabes, en tratar de lidiar ese equilibrio de te puedo entender porque es un sueño, es un anhelo, te puedo entender como mujer también, pero como líder espiritual yo tengo que llevarte a aterrizar y entender de que tú hiciste de tu sueño un Dios y que incluso quizás ese mismo Dios que tú hiciste de ese deseo impidió la materialización, porque Dios no ve lo que logramos aquí en la tierra. Nuestra preparación aquí es temporal. Y si tú sabes la cantidad de personas que Dios le ha dado un hijo y después que lo tienen se pierden, no vuelven jamás a la iglesia, dejan de ir a la iglesia hasta porque el niño tiene gripe, porque le va a pasar algo. O sea, constituyen de su familia un altar. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces ese es el problema de nosotros estar en la crisis. Tenemos que saber cómo llevar a las personas de ser empático, entender lo difícil que es el duelo, el tú tener que decir adiós a un sueño, a un proyecto de vida, sin quitar de que Dios es el centro. Y sí lloro, y sí me duele, y sí va a costar, y sí necesitaré ayuda, pero Jehová es mi pastor. Jehová es mi rey, Él es mi Señor de señores, Él es el todo en mi vida. Todo sueño que me lleve a una crisis de quitar a Dios de centro, lo constituí mi idolatría. Entonces, de eso tenemos que cuidarnos cuando un sueño se va de nuestras vidas. Tiene que dar el espacio de crecer, construir su autoimagen verbalmente. Esto es para los hombres, esto está hablando de hombres o líderes, esposos, de cómo ayudar a las esposas en crisis, animarla en proyectos y actividades, centrar la atención en darle seguridad emocional, devolver el romanticismo a su matrimonio. O sea, es todo el trabajo que se hace cuando una persona está obviamente involucrada en la relación. En el caso de las mujeres, y no es por nada feminista, ustedes saben que soy antifeminismo y nada de eso, yo creo que a veces defiendo más a los hombres que a nosotras las mujeres, pero yo sé que en esta parte las mujeres vamos más en coche porque lo hacemos naturalmente. O sea, todo lo que aquí está, yo creo que nosotros lo vivimos haciendo a diario, con amigas, con vecinas, en la escuela, en la universidad y en todo. ¿Por qué? Porque como somos precisamente más emocionales, también nosotras vivimos, fíjense, conectadas en Zoom, buscando talleres, comprando libros, yendo a encuentros, yendo a campamento, y es muy difícil encontrar, ¿verdad? Hombres que sean intencionales con ese tema de desarrollar sus emociones, y más en América Latina, que es como donde más de que los hombres no lloran y que tú tienes que ser fuerte y que tienes que ser un macho y que entonces, bendito Dios por los hombres, ya que yo creo que por introducirse tanto el tema de la salud mental hoy día en las iglesias, ya están siendo más dóciles y están trabajando un poco más esa parte. Pero nosotras como mujeres, ya sea desde el rol de esposa, amigas, donde quiera que estemos, podemos orar y estudiar la palabra de Dios diariamente, tratar de entender la batalla emocional que se está librando, o sea, en este caso, que el esposo esté librando, estar preparada por si él dirige su ira hacia usted. Eso es lo más común. No se justifica, no se justifica, pero es lo más común. El hombre cuando está en crisis se siente frustrado cuando siente que no alcanzó, porque déjenme decir algo, realmente las expectativas y la demanda de éxito sobre el hombre es mayor que sobre nosotras.
De hecho, la demanda de éxito en nosotras lo que ha provocado es más desorden que otra cosa, con todo ese tema desvirtuado del empoderamiento y los hijos solos y la familia vuelta a un caos. Pero en el hombre hay un peso mayor, porque se supone que el hombre es el que provee, es el que suple, es el sacerdote del hogar, entonces para el hombre es muy importante verse y mantenerse como esa figura admirable y como esa figura de que todo lo que se propone lo logra. Entonces, cuando un hombre ya está entre 35, 38, 40 años y ve que todas las metas que tenía para con su familia, sus hijos, su esposa y personales no se están logrando, lo más común es que venga a tornarse agresivo. Vuelvo y digo, no se justifica, pero cuando uno puede entender y decir, espérate, mi esposo no era así. De momento está subiendo la voz, quiere pegarle a los niños, no está durmiendo, está irritable, está... Entonces hay que esperar el momento perfecto en donde tú puedas verlo calmado y poder decir, necesitamos hablar. Y no desde la postura, bueno, ya eso se necesitaría otro taller en donde el tema de cómo abordar esos temas, no desde la postura tú me estás hablando mal, tú no. Siempre se inicia desde el tema, mi amor, o sea, tú eres súper comprensivo, eres un papá atento, eres un esposo, por eso estoy preocupada. Porque hace como una semana que estás subiendo la voz de más, que estás haciendo, ustedes ven la diferencia a venir, no, porque tú vienes subiendo la voz, tú vienes aburrido del trabajo, todo es para tu trabajo, todo es para tu secretaria, en la iglesia todo el mundo tu salud y con nosotros. No, o sea, primero tú halagas, tú reconoces la labor, tú puedes ir a reconocer lo bueno y entonces luego dice, por todo lo bueno que reconozco de ti, es que estoy identificando que algo está pasando porque tú no eres. O sea, tú estás teniendo un problema emocional y estás manifestando tu carácter mal, pero tu identidad como hijo de Dios es otra cosa. Claro, esto no aplica a los que de verdad son diablos. O sea, yo lo siento, si de verdad usted tiene un agresivo, narcisista, una persona enferma, pues ya es una cosa que necesita otro tipo de terapia. Pero yo le estoy hablando en la crisis, en personas que ustedes saben, ¿verdad?, que no eran así y que están entrando en crisis y necesitan ayuda para manejarlo de la manera correcta. Y esto puede ser con tu hermano, tu primo, tu papá, con cualquiera. O sea, no tiene que ser simplemente una cuestión de pareja. Busca maneras de animarlo a compartir sus sentimientos. Sea lo más atractiva física, verbal y moralmente posible. Centre su atención en construir su autoimagen y devuelve el romanticismo. Ahí termina igual con el tema del matrimonio. Ahora, la solución, volvemos al tema, todo es con la Biblia. ¿Cómo pasamos la crisis en Cristo? Reconociendo quién soy. Si tú puedes definir quién tú eres sin mencionar tu carrera, cuánto tú ganas, dónde vives y tu nacionalidad, tú la tienes clara. No es quién soy, lady, dominicana, estoy casada, tengo, no, o sea, quién soy. Esas son cosas que yo hago y esas son cosas que me identifican en la tierra, quién yo soy. Cuando nosotras podemos tener, no religiosamente, sino una realidad en nuestra vida de que todo es, primero, soy hija de Dios, yo tengo ahí una identidad clara, no como un cliché. Es que yo puedo entender que con o sin logros en la tierra, lo importante es que soy hija de Dios. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. O sea, a mí no me importa que tú me veas, no sea atrasada, que tengo 33 años y que no he tenido hijo, y que no tengo una casa propia, y que no tengo auto, y que todavía he intentado 3 veces salir del país y que me queman, y que me rechazan la visa, y que no he viajado, y que, o sea, les estoy hablando cosas reales. Esta soy yo. Cosas que en su momento personas me dijeron. Hubo un momento en una ira, una conversación bien acalorada, creo que en el tercer episodio, las chicas que están aquí en Patreon recordarán, perdón, en el tercer episodio creo que fue que yo hablé en donde ponía el ejemplo
de no te lo tomes personal, en donde una persona había vaciado todo su veneno encima mío y luego al final eso casi me mató, me arruinó la Navidad de ese año casi, y cómo Dios tuvo que trabajar conmigo muchas de las cosas. Y una de las cosas que el diablo la usó, el Señor la reprenda, es que ella conocía todo de mí tanto y me mencionó todo lo que yo les acabo de decir. Sí, pero tú me estás hablando por la palabra, pero tú no esto. Cuando tú salgas de República Dominicana, tú un día me hablas, me dicen. Cuando tú te montes en un avión, entonces tú identificarás. Claro, hoy día yo lo hablo normal. En su momento eso me tumbó. ¿Por qué? Porque la sociedad indirectamente nos va llevando a eso, de entender de que si tú no tienes los hijos a la edad que el mundo entiende, la casa propia a la edad que ellos entienden, que andes el mundo, pero ¿de qué vale ganar todo esto si al final de la vida yo no voy a poder disfrutarlo por no saber quién soy? Ahora, yo no puedo decirte, no, a mí no me interesa. No, a mí me interesa. Yo sé que voy a tener mi casa. Obvio, y mi villa en Punta Cana, y ustedes la van a ver, aún sea a los 40, 50, 60, no me importa, la voy a tener en el nombre de Jesús. ¿Y que voy a ir a Argentina? A ver la copa esa en el museo y a celebrar. Voy a ir. ¿Y que voy a ir a México, donde Raquel, para que me dé guía turística? Voy a ir. Son mis sueños. Y si yo les enseño, yo tengo eso escrito y yo oro por eso. Yo le digo, Señor, yo quiero conocer el mundo, yo quiero ir a Italia, yo necesito mi casa. Yo estoy cansada de estar así como que yo quiero muchas cosas, pero la realidad, a Dios no le miento. A ustedes pudiera, a Dios no. Eso no me quita el sueño. Por eso no son cosas que ya Lady llora. Eso no me quita a mí el sueño. Son sueños, pero no me quitan el sueño. ¿Usted sabe qué me quita a mí el sueño? Volver a sentir ansiedad. Porque eso significaría que Jesús, el príncipe de paz, dejó de estar aquí en el presente y en el ahora, porque no cohabitan preocupación y fe. ¿Qué me preocupa a mí? Que el Señor me diga, enterraste tus talentos. ¿Qué me preocupa a mí? Que yo dañe el testimonio del evangelio con una mala actitud. Eso me quita a mí el sueño. Y no es porque me la priven santa. Esto ha costado. Esto es un proceso. Y hay días que me siento tentada. Y cuando me siento tentada, ¿saben qué hago? Cierro el Instagram. Desde que veo que quiere venir la comparación, qué tal blogger, qué tal esto, qué subió, qué tal taller, qué tal cosa, yo digo, ok, Señor, mira, me vi tentada hoy, vi esta foto, me dio cosita, te lo entrego. Ven, porque todos los días la lucha va a querer venir. El punto es que tú te reenfoques a decir, es que esta no soy yo. Mi identidad es más allá de todo esto que está pasando. Y así es como pasamos las crisis. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. ¿A quién quiero entregarme de verdad? Mateo 22, 33, 39, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. O sea, esto me está hablando a mí de que con todo y lo antes mencionado que yo logre, como habla luego entonces, Pablo lo describe en Corintios, nada de eso sirve y voy a venir a ser como un címbalo nada más que resuena si no tengo amor. Si Dios no ocupa el primer lugar, si yo no puedo hacer por mi prójimo lo que Dios ha hecho por mí primero y por gracia me ha dado, ¿qué sentido tiene entregarme por entregar mi vida por cosas pasajeras? Esto es el todo. Entonces, yo creo que de esto depende cuando nosotras todas estas preguntas las podemos contestar a la luz de la palabra. Ahí es donde yo entiendo que hemos buscado el reino y su justicia primero y lo demás puede ser una añadidura. Pero si esa añadidura en un momento se pierde, como le pasó a Job, yo sigo adorando a Dios. Y poder decir mi texto favorito, aunque me matare, en él esperaré. Eso me habla de una firmeza. Yo lloro, hago crisis, me molesto, peleo,
pero sigo hacia adelante porque mi identidad es más que la crisis que estoy pasando. ¿Qué quiero hacer el resto de mi vida? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón, dijo David en el Salmos 48. ¿Qué hace Dios con mis malas decisiones? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Oye, esto se lo voy a repetir otra vez para las que están terminando este año con culpa, que otra vez hice lo mismo, que no hice, que caí, que me pasa, que soy una estúpida, que soy idiota. O sea, no se digan eso. Ustedes tienen que entender que cada vez que tú te estás diciendo estúpido, tú estás diciendo que Dios hace estupidez. Dios no hace estupidez. Quizás tu decisión fue estúpida. La decisión, y yo era clara y muerta de la risa gozando, tu decisión pudo haber sido estúpida, pero aún con tus decisiones estúpidas, tú no eres estúpida. Y eso es lo que el enemigo quiere hacernos creer. Tú no eres ni siquiera tus decisiones, ni eres tu pecado, ni eres tu culpa, ni eres lo que hiciste o no dejaste de hacer. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Óyeme, la cosa tan absurda que nosotros hacemos. O sea, el Señor, tu papá, tu rey, tu dueño, tu todo, hace tiempo que echó a un lado el enojo que todavía tú guardas. O sea, tú todavía estás enojada por una cosa que pasó hace 15 años. Y Dios ni. Pero ¿y cuándo será que ella dejará de orarme por lo mismo? Y yo quiero bendecirla. Y tengo esa respuesta ahí para dársela, pero si tan solo ella dejara de decirse estúpida, si tan solo ella dejara de recordarme lo que yo lancé al fondo del mar hace 10 años, si tan solo ella dejara de mencionar la iniquidad de la abuela, de la mamá, de la papá, si tan solo, o sea, eso soy yo imaginándome a Dios, diciendo si tan solo pudieras verte como yo te estoy viendo, aún en medio de la crisis que tú estás sintiendo. Salmos 103 del 8 al 10. Anoten eso y léanlo. Cuando venga ese bombardeo ahí, anótenlo y léanlo. ¿En dónde se encuentra realmente mi esperanza? Alma mía, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Tienes que saber que Dios es tu refugio. No cometas el error de volver a donde Dios te libró. 24, 25 de diciembre, mejor llámame a mí. Escribe en el grupo de Telegram, no llame ese bendito egipcio incircunciso que ya Dios te libró y tanto te costó. Deja ir al Brian, por favor. Dariel está gozando, pero ¿por qué menciono siempre estos temas? Porque es como que el aguijón de las hermanitas. Ese tema ahí de año. Por favor, tu refugio no es desbloquear lo que bloqueaste. Tu refugio no es hacer que vea la historia de a quien silenciaste. Tu refugio no es mostrar de más lo que no debes. Tu refugio no es el alcohol, no son las amiguitas aquellas, no es el chisme. Tu refugio es Jehová. Tu refugio es la palabra. Tu refugio son sus promesas. Tu refugio es saber que tu Padre te ama y te espera. Ese es tu refugio en medio de la crisis. ¿Tiene cabida Dios en mi vida? El Salmo 23 del 1 al 6 nos da la respuesta total. Esa es nuestra cabida en toda temporada, de principio a fin. No se me desesperen que ya estamos terminando. Ser un modelo positivo durante la media edad o cualquier temporada que tú estés viviendo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo usar la crisis para bien? Consideraré la media vida como una etapa diferente, no inferior. Esto, vuelvo y le digo, como inicié, aplica para todo. Si quizás tú tienes 15 años, 20, no estás en una media vida, pero considera, quítale el media vida
a lo que sea. Considera la falta de estudio, considera la falta de casada, considera la falta del hijo, considera lo que sea que tú tengas ahí, tú lo tachas como una etapa diferente, no inferior. O sea, aquí nadie es menos porque quien tenga la casa y quien no, quien sea mamá y quien no sea, quien sea soltera y quien sea casada. Esto no se trata de esto. Considera que tu temporada y tu vida simplemente es distinta. Y lo que Dios está haciendo en tu vida simplemente es distinto, no es inferior. Vas a reconocer las ventajas de la edad o la temporada que tú estás viviendo. Las experiencias nos ayudan a adquirir sabiduría y conocimiento. La persistencia se fortalece a través de los cambios y las dificultades. Las relaciones interpersonales se aprecian y confirman por medio de las pruebas. La visión espiritual se agudiza al ver lo invisible y lo eterno. Ustedes están viendo la joya de esos 4 puntos ahí, de toda la ventaja que se reconoce cuando ya hemos alcanzado otros niveles, sea en edad o procesos alcanzados. Y Job 12:12 nos dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Entonces, queremos ser sabias, queremos tener inteligencia y les voy a decir algo. Por más sabia que yo sea, aquí hay cosas que yo ni en mi vida voy a poder entender. Que yo les aseguro que yo el año pasado se los dije y no sé si ellas lo recuerdan. Yo le dije a Ceci, a Jenny y también le dije a Luz, la mamá de Eli, que no sé si, creo que no está conectada, que el día que yo vaya a ser mamá, a mí que me dejen de hablar, Dara, Raquel, ¿cómo se llaman? Y las otras me sueltan un chin en banda porque yo les voy a quemar el teléfono a ellas. Voy a necesitar consejo. Yo no sé lo que voy a hacer para que el pobre muchachito no le dé un trompón y haga una cosa así, falte paciencia. Es para que se rían porque ya he hablado mucho. Pero ¿qué les quiero decir? Que siempre vamos a necesitar de alguien con sabiduría. Siempre. Y esto no significa ser vieja, porque uno lo usa despectivamente. Muchas personas lo usan como de una manera, no, esta vieja no. O sea, para mí, yo me siento súper honrada de yo saber que cuento con personas que para algunas situaciones en mi vida, ellas están ahí. Y no solo para eso, pongo el ejemplo de la maternidad, ¿verdad? Pero puede ser para cualquier otra cosa en donde yo diga, no, yo necesito hablar con alguien que pueda tener un conocimiento, una visión distinta a lo que yo estoy enfrentando. Entonces, hay cosas en donde han llegado a mí que yo se lo digo a la persona. Yo le digo, escucho, voy a orar por ti, pero yo considero que tú tienes que ir a alguien mayor edad en tu iglesia. Busca una líder o busca a tu pastora o habla con tal persona, porque desde la postura donde yo estoy entiendo que no tengo la herramienta de lo que tú estás necesitando. Hay muchas personas donde yo la he referido por cuestión de edad. Entonces, por más que yo sepa de educación emocional, por más que yo me prepare, hay cosas de la vida que solamente yo las voy a adquirir y que Job 12:12 se va a hacer una realidad en mi vida cuando yo tenga esa edad exclusiva. Entonces, cuando nosotros podemos entender de que hay bellezas en la temporada y Dios sabe lo que hace, pasamos también las transiciones diferentes. Aceptaré los cambios físicos que me están ocurriendo. Haré una evaluación de mi propósito en la vida. Piensa en lo que te produce gozo, descubre dones espirituales, determina cuáles son tus responsabilidades. Hay personas que están sufriendo porque están cargando con responsabilidades que no le tocan. O sea, hay personas que están sufriendo porque si el sobrino que se mudó con fulana, que la mamá lo dejó en la guardería, que si el nieto, que si aquello, o sea, hello, no. No, o sea, ya tú cumpliste con tu rol de madre, ya hiciste lo que tenías que hacer, hay cosas que tienes que soltar conforme a la edad, hay cosas que ya no te competen. Entonces, una de las cosas en cómo tú vas a vivir mejor tu edad, en el caso de nosotras las mujeres, es entender que hay responsabilidades que ya no están para tú cargarlas, que ya la cumpliste, fue una etapa cerrada y tú desde la postura donde tú estás puedes acompañar, aconsejar, pero mantener tu espacio. Es como cuando los hijos se casan. Dicen que las mamás nunca dejan de ser mamá porque siempre están pendientes de, ay Dios mío, habrá pasado, por ejemplo, acá mi hermano vive en Punta Cana, él trabaja allá y se quedó viviendo por allá.
Desde que en Punta Cana hay un accidente, ya está mi mamá de una vez llamando a mi hermano. O sea, un hombre de 31 años, cumplió 31 años antes de ayer. Pero hay algo natural, dice, tengo que llamarlo. O sea, vi que un bus tuvo un accidente, ocurrió una situación, pero eso es lo más que ya mi mamá hace. Confirma que está bien, perfecto ya. Imagínense que mi mamá estuviera, ay no, que se mudé para Higüey, es que la carretera es muy peligrosa, yo no quiero, dejé ese trabajo, mi hijo, yo no duermo pensando en ti, ¿qué? O sea, no, eso ya no es sano. Hay personas que se enorgullecen, ay no, es que cómo son las madres, eso no es sano. O sea, esa persona ya se independizó, tiene un hogar, tiene una familia, vive ahí. Entonces, esas son pequeñas cosas que tenemos que ir poniendo responsabilidades. Hasta dónde me toca, hasta dónde me preocupa, hasta dónde soy y hasta dónde no. Muchas de las crisis la tenemos por sentimentalismo y apego emocional. Y eso hay que entregárselo a Dios si queremos libertad. Desarrolla por escrito alguna meta, alguna visión. Ponte metas para nuevos desafíos. Puedes escribir un plan para lograrlo, pensar en algo que tú siempre quisiste hacer. Por ejemplo, yo siempre recuerdo, yo no sé si ella quiso hacer siempre eso o lo hace de hobby o qué, pero yo recuerdo que Ceci siempre habla mucho de los cursos de tejido, de que tiene que ir a coser y no sé qué cosa, ¿verdad, Ceci? Entonces, piensa así, piensa de ir a ejercitarte, si siempre quisiste, no sé, estudiar danza, aprender pintura, aprender cocina. O sea, nunca es tarde para que tú puedas ocupar tu tiempo. Mientras menos tiempo de ocio tengamos, es mejor. Y ustedes saben la belleza que es de tú estar en grupos. Esas amigas se ríen, charlan, si tienen que llorar, lloran, se desahogan. Yo me imagino que el día que Ceci no va o tiene días que no las ve, le hace falta. O sea, es como un grupo, eso es algo súper chulísimo. Entonces traten de buscar algo que siempre quisiste hacer, que ahora tienes el tiempo de hacerlo. Concéntrate en demostrar amor a los demás de manera creativa. Toma la decisión de aprovechar lo mejor posible el tiempo que Dios te da, determina tus prioridades, vive un día a la vez, escucha la dirección de Dios en tu vida, estudia las escrituras, ora, medita, escucha en el consejo del sabio, reconoce la presencia de Dios en tu vida, sé consciente de la presencia constante de Cristo en cada paso que ustedes dan y no están sola. Cualquiera que sea la temporada que tú estés viviendo, yo sé que es difícil vernos físicamente solos porque Dios nos hizo para estar en comunidad. La iglesia es importante, la familia es importante, pero una cosa es yo sentirme sola y otra cosa es estar físicamente sola. Y eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Yo puedo estar ahora mismo llena de personas y sentirme sola por dentro. Como puedo estar sola y añorar y decir, wow, me gustaría tener una amiga aquí para beber café, pero nada, me gozo con Dios. Y pongo YouTube y pongo Alex Zurdo y cuando yo te conocí me pongo a bailar y canto y esto ya. O sea, yo reconozco que necesito, me hace falta alguien, pero simplemente lo dije, lo saqué, lo dejé ir y sigo mi vida. O sea, ese es el tema de la resiliencia y seguir hacia adelante. Muy distinto a yo sentirme sola, que eso sí me puede entonces jugar en contra. Responder con la actitud de Cristo ante las dificultades. Las dificultades vendrán. Los cambios, las cosas dejan de ser como antes, las amistades se van mudando, las vamos perdiendo, muchas tristemente tenemos que decirle adiós por siempre, es el ciclo de la vida, las despedidas se hacen cada vez mayor, lloramos, nos duele, el mundo cada vez está más de loco, pero tenemos que responder con la actitud de Cristo para poder vencer. La crisis de la media vida, aunque es muy difícil, puede ser un regalo de Dios. Es la situación que usted necesita para cambiar. Al revalorar sus propósitos, escoja prioridades positivas y metas piadosas y encuentre la razón de vivir en el Señor. Una frase de la autora que encontré. Lista de comprobación, este ya es el último slide, para saber si se encuentra en la crisis de la media vida. Si te sientes atrapada en tus circunstancias, si deseas poder desaparecer, si sientes que estás envejeciendo demasiado rápido y eso te está causando malestar en tu estima, estrés,
Si sientes que nunca has tenido la oportunidad de hacer lo que realmente quieres en la vida, de sentir, estoy en esta edad y no recuerdo haber hecho nada por lo cual sentirme orgullosa, si te arrepientes de todas las decisiones que tomaste en el pasado, si te sientes como fracasada o fracasado, si no te sientes realmente necesitada, si estás sintiendo que no te aprecian, si no tienes un propósito real para vivir, si te has vuelto espiritualmente insensible al Señor y a la iglesia, si sueñas despierta y te mantienes en un mundo de fantasía, si a veces evita cumplir las responsabilidades que tienes, si tienes poco interés en las relaciones sexuales con tu cónyuge, eso sería las personas casadas, si te enojas con facilidad, si no confías en las intenciones de quienes viven cerca de ti y si sientes que hoy es la última oportunidad para ser feliz, cualquiera de estas 16 que tú estás enfrentando, no una sola, porque quizás una sola que sea pasajera en el momento, ¿quién nos identifica con esas 16? ¿Quién no ha dicho en un momento, verdad, no he alcanzado lo que quiero, estoy mal o estoy de mal humor? Son cosas pasajeras. Pero si tú te identificas con más de estos puntos, que pase de la mitad 8, 5, 6, 7, 8, y de verdad estás viendo un cambio de comportamiento, yo espero que todas las citas compartidas y lo que te he hablado te motive y te empuje a poder buscar ayuda a tiempo, a que sientas, hagas tuyo y sepas de que Dios es más de que todo lo que tú estás viviendo. Aunque te encuentres en la crisis de la media vida, sométete al Señor, que Él ha prometido ser tu sustentador. Y una de las frases más famosas que decía Agustín, nuestras almas están inquietas hasta que encuentran su reposo en Dios. Y esto es muy importante saberlo, porque tú puedes, supongamos que ahora mismo Dios te cumpla todo el deseo que tú estás teniendo. Te aseguro que si no estás a cuenta con Dios, al otro día te despertarás, no como estás hoy, te despertarás peor, porque entonces habrás entendido que alcanzaste todo lo que tenías y vendrá ese sentido de frustración. Son como esta persona que viven buscando la felicidad en el más allá. Cuando termine la escuela, seré feliz. Cuando entre a la universidad, seré feliz. Entro a la universidad, salgo, sigo en lo mismo, no, es cuando me case. Te casas y viene el problema, no, es cuando tenga hijo. ¿Tienes el hijo? No, es cuando mi hijo esté grande, que bebé es irritable. No, cuando mis hijos se vayan de la casa, me dedico al ministerio. Se va el hijo de la casa, viene el tema del nido vacío, no te dedicas al ministerio más. Y así vamos de temporada en temporada, no disfrutamos el presente, no aprendemos de los cambios, de transiciones de vida y al final del día se nos fueron los años y vimos que en realidad el problema nunca fueron las temporadas ni las crisis, sino que nunca hice del Señor mi centro y mi vida. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tú me concedes una vez más de estar compartiendo y te pido, Dios, de que cada una de las palabras hoy compartida seas tú trayendo la aplicación en cada una de nosotras en las áreas que tú sabes que necesitamos, en las áreas que todavía necesitamos entregarte, en las áreas que necesitamos todavía, Señor, seguir trabajando, soltando y en aquellas que necesitamos abrazar. Sobre todas las cosas, Señor, yo te pido que la revelación de tu amor sobre nosotros crezca como nunca antes. Que si algo en este fin de año y el nuevo que pronto entrará pueda ser nuestro centro, nuestro norte, nuestra meta principal, sea esta revelación de tu amor. Que podamos reconocer tu paternidad, que podamos, Señor, fortalecer nuestra identidad en ti, para que todo aquello que alcancemos en la tierra sea parte de la añadidura, pero que nuestra plenitud de gozo solo pueda ser y estar en tu presencia. Que como tú dijiste, Señor, que enfrentaríamos aflicciones en el mundo, pero que confiáramos porque ya tú habías vencido. Y lo más importante, que tú estarías con nosotros y
y que en cada temporada jamás nos abandonaría. Llénanos de tu sabiduría, llénanos de tu paciencia, llénanos de tu amor. Ayúdanos, Señor, a menguar cada día para que crezcas tú y que todo lo aprendido hoy yo pueda compartirlo con mis familiares, con mis padres, con personas que tú hayas traído a mi mente que estén atravesando cualquiera de estas crisis. Tú pongas palabra en nosotros y sabiduría de amor y de empatía para ayudar a otros a alcanzar la verdad y la sanidad que solamente podemos lograr a través de tu palabra. Permite, Señor, que esta noche sea una noche de paz y que todos aquellos que verán más adelante el video también, Señor, puedan ser bendecidos y abrazados por ti. Llévate toda nostalgia, toda tristeza, toda culpa y todo lo que en estas épocas el enemigo trata de sacar partido de nuestra vida emocional. La sometemos a ti, Señor, y que seas tú, Jesús, príncipe de paz, que te entrones una vez más en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Dara. Puede dejar de grabar.